Antes del altar hay un silencio, un momento en el que decides detenerte, no porque el mundo lo pida, sino porque tú ya no puedes seguir igual. Un altar nace cuando algo dentro de ti dice, esto importa. No, un altar no es solo religión, no es tradición obligatoria, no es una mesa bonita, esperando aprobación. Un altar no necesita reglas, necesita verdad. Si te dijeron que no puedes hacer uno, mintieron. El alma no pide permiso. El altar no cambia el mundo, te cambia a ti. Porque al elegir qué colocas, elegir qué miras y al mirar, te hace responsable. Un altar es primitivo, es ritual, es cuidado. No todos los rituales arden de la misma manera. Para enfocar lo que deseas, no desde la carencia, sino desde la claridad. Para hablar con lo que ya no está, para llorar sin testigos, para agradecer lo que sobrevivió contigo, para protegerte, no contra el mundo, sino contra cómo olvidarte. Entre los elementos que hablan, tenemos un lenguaje simbólico. El fuego no decora, recuerda. El agua no adorna, siente. La tierra no pesa, sostiene. Y el aire lleva lo que no sabes decir. Empieza con una pregunta sencilla. ¿Para qué? Elige un espacio que te respete, no el más grande, sino el más honesto. Coloca despacio, si dudas, escucha. Si te equivocas, no pasa nada. Un altar no se hace bien o mal, se hace sincero. La espiritualidad no muerde. La presencia es suficiente. No necesitas palabras raras ni rezos prestados. Respira frente a él, míralo, quédate. Eso es activarlo. Compararlo, perfeccionarlo, usarlo solo para pedir. El altar no es un trato, es un vínculo. A veces, el altar ya lo dijo todo. Desmontarlo no es una traición, sino gratitud. Agradece, despídete y suelta. Tal vez incluso no necesites un altar físico, pero cada vez que cuidas algo, debes considerar hacerlo con intención. Cada vez que te eliges con respeto, ya lo estás creando. El altar no vive en la mesa, vive en el acto. Antes incluso de las palabras, ya había altares. Antes de los templos, antes de los dioses con nombre, antes de las reglas. El ser humano ya colocaba las cosas con cuidado. Las primeras ofrendas no eran bellas, pero eran necesarias. Huesos, piedras, fuego. No por fe sofisticada, sino por una pregunta simple y brutal. ¿Hay algo más allá de mí? En las cavernas, nuestros antepasados dejaban objetos junto a los muertos. No sabían explicar la muerte, pero se negaban a aceptarla como un final. Ese gesto, dejar algo, fue el primer altar. Luego vinieron las civilizaciones. En Mesopotamia, los altares eran puentes entre humanos y fuerzas invisibles. En Egipto, eran contratos con la eternidad. En Grecia y Roma, eran espacios de diálogo con lo divino, no de sumisión, sino de intercambio. Te doy esto y tú me miras tantito. En Mesoamérica, los altares nunca se separaron de la vida cotidiana. El altar no era algo lejano, vivía en casa, en la milpa, en la memoria. Ofrecer comida, flores, copal, era reconocer que la muerte no rompe el vínculo. Con el tiempo, las religiones institucionalizaron los altares, los encerraron, les pusieron reglas, pero el impulso original nunca murió, porque el altar no pertenece a la iglesia, ni al templo, ni al dogma. Pertenece al gesto humano de decir, esto importa más que el ruido. Hoy, seguimos haciendo altares, aunque no siempre los llamemos así.
una foto en la pared, una vela encendida en silencio, ese objeto al que no tiras aunque no sepas el por qué. Eso también es historia. Los altares cambian de forma, pero nunca de intención. Siguen siendo lo mismo, un intento humilde de hablar con lo que no vemos, sin dejar de ser humanos. Con el paso del tiempo, el altar dejó de ser solo un acto sagrado y se volvió una costumbre. No porque perdiera fuerza, sino porque se volvió parte de nuestra vida. Comer es un ritual. Recordar también lo es. Incluso esperar. En muchas culturas, el altar se levantaba al amanecer y se desmontaba al caer la noche. No era permanente, como no lo es nada que esté vivo. Eso nos recuerda algo incómodo. Lo sagrado no necesita durar para ser real. Los altares acompañaban nacimientos, guerras, cosechas, despedidas. Estaban ahí cuando alguien llegaba al mundo y también cuando alguien se iba sin prometer volver. No resolvían el dolor, lo sostenían. Hubo un momento en que el altar bajó del templo y entró a la casa. Ahí lo podías observar en una esquina, una repisa, incluso en una mesa que también servía para comer. La espiritualidad conviviendo con el polvo. Ahí, el altar dejó de ser solemne y se volvió íntimo. No hablaba a multitudes, le hablaba a una familia, a una persona, a una ausencia. En tiempos de conquista, de censura, de imposición, los altares no desaparecieron, se escondieron en cambio. Se disfrazaron de costumbre, de tradición, de un así se ha hecho siempre. Pero seguían diciendo lo mismo. No hemos sido olvidados. No hemos olvidado quiénes somos. Mantener un altar como acto de resistencia ha sido muchas veces un acto político. Recordar a los muertos, cuando otros querían borrarlos. Nombrar lo sagrado, cuando te decían que no existía. Eso también es historia. Hoy los altares no siempre tienen velas. A veces son playlists, fotografías digitales, espacios que visitas en silencio. Sí, incluso eso cuenta. Porque el altar no depende del objeto, depende del gesto. Mientras exista alguien que se detenga, alguien que recuerde, alguien que ofrezca atención, los altares no van a desaparecer. La historia de los altares no es lineal, es circular. Aparecen cuando el ser humano necesita sentido y desaparecen cuando finge que no lo necesita. Pero siempre, siempre vuelven. No todo lo que se acerca a un altar, sin embargo, viene con buenas intenciones. Hay algunas presencias que no piden permiso, solo observan. Las culturas antiguas sabían esto, por eso nunca dejaban el altar vacío, ya que, considerando que un altar abandonado nunca está vacío, sino está disponible. Se decía que el fuego no solo iluminaba, también vigilaba. El humo no solo subía, advertía. Que el altar era un umbral, y como bien sabemos, todo umbral es una invitación. Es por eso que se dejaban ofrendas incluso cuando no había nada que pedir. No era para atraer, sino para marcar territorio. Aquí hay conciencia. En algunos relatos antiguos, los altares eran lugares donde el tiempo se adelgazaba, donde los sueños se volvían más nítidos, donde la intuición mordía. No porque algo viniera, sino porque algo siempre estuvo ahí. El miedo no nació del altar, nació del reconocimiento, de aceptar que no estamos solos, ni siquiera dentro de nosotros. Es por eso que el altar exige respeto, no devoción ciega, respeto. Cuando te colocas frente a un altar, no solo miras, también eres visto. Y esa es la razón real por la que algunos sienten incomodidad. No es lo místico, es la honestidad. El altar no juzga, pero revela. Y no todo el mundo está listo para lo que aparece cuando el ruido se apaga. Hay cosas que no se colocan en el altar, no porque no existan, sino porque no quieren ser vistas. Pensamientos que se esconden, deseos que no se confiesan, miedos que aprenden a quedarse quietos. Pero el altar
lo siente. Es por eso que algunas personas evitan mirarlo demasiado tiempo. No es sugestión, es memoria. El cuerpo recuerda rituales que la mente olvidó. En relatos antiguos se advertía algo simple. No te acerques al altar sin saber quién eres, porque el altar no responde a lo que dices, sino a lo que callas. De noche, el altar cambia. No se vuelve peligroso, se vuelve honesto. Las sombras no aparecen ahí, sino que siempre estuvieron. Simplemente dejaron de esconderse. Es por eso que muchos rituales se hacían cuando el sol caía. La oscuridad no distrae, concentra. En la noche, el altar no escucha peticiones, escucha verdades. Quien se queda frente a él demasiado tiempo, empieza a notar cosas. El cómo el silencio se vuelve espeso, el aire pesa, el tiempo deja de avanzar en línea recta. Eso no es peligro, eso es umbral. No todos los altares quieren ser usados. Algunos existen solo para recordar algo que nadie quiso cargar. Y hay altares que no piden ofrendas, piden responsabilidad. Porque cuando pides claridad, no puedes reclamar lo que ves. Cuando pides guía, no puedes fingir que no entendiste. El altar no castiga, pero tampoco protege de ti. Eso es lo que incomoda. Cuando apagas la vela y te alejas, el altar no se apaga. Algo queda ordenado, algo se mueve, algo se despierta. No porque invocaste nada, sino porque te detuviste lo suficiente como para escuchar. Los antiguos lo sabían. El verdadero ritual no ocurre en el altar, ocurre después.